Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a las actividades de esta mañana. Espero que se hayan ubicado en la posición y la butaca que le corresponde, según yo les publiqué el día de ayer, porque así va a pasar la asistencia. La vamos a pasar por fila, ¿verdad? Desde acá. Y esta se tiene que mover y saltar la asistencia al otro lado, ¿verdad? Para los compañeritos que están aquí a las orillas, para que se pongan, estén al pendiente, pues, cuando vaya a pasar la asistencia. La clase de esta mañana nos la va a impartir el licenciado Osvaldo Ángel, ustedes ya lo conocen, y pues le cedo la palabra al compañero. Gracias. Hola. Aunque dije que no iba a estar, pero sí, el link me convenció de dar este tema. Este tema lo dimos nosotros con amebas en el ciclo 1, y hoy vamos a hablar pues de la enfermedad, de la amibiasis y aspectos epidemiológicos relacionados con la enfermedad. ¿Por quién es producida la amibiasis? Por Entamoeba coli, Entamoeba dispar, por Entamoeba histolítica, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el único ameba protozoaria intestinal pues es Entamoeba histolítica, y la enfermedad pues conocida como amibiasis intestinal. La enfermedad pueden ustedes también buscarla como amibiasis con I, pero el nombre técnico es entamoebosis, ¿verdad? Entamoebosis, ese es el nombre técnico. De esos tres nombres, entonces la amibiasis es un nombre como que utiliza la mayoría de la gente, el más popular, ¿verdad? Y pues pero el correcto, el nombre técnico es entamoebosis, ¿verdad? La vamos a llamar con el nombre con que más se utiliza, que es amibiasis, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de la extraintestinal, una característica que tiene esta enfermedad, pues producido por un protozoario, por una amiba, y de ahí su nombre de amibiasis a veces, ¿verdad? Es que puede manifestarse la mayoría de veces de forma sintomática, o sea que el paciente no va a tener ningún síntoma de la infección, y solo un 10% va a ser sintomática. Y de este cuadro sintomático, algunos se manifiesta de manera crónica, algunos de forma aguda, otros de una forma hiperaguda, y obviamente pues si no hay un buen tratamiento puede llevar pues hasta la muerte del paciente. Igualmente, de las formas hiperagudas, un buen porcentaje de ellos, un 30%, va a sufrir amibiasis extraintestinal, que es cuando la ameba, Entamoeba histolítica, va pues a partir de una infección local en el intestino, va a pasar a los tejidos, principalmente el hígado, el pulmón y el cerebro. Y a eso entonces le vamos a llamar amibiasis extraintestinal. Estos son los objetivos. Vamos a acordarnos y referirnos más al proceso de patogenia, ¿verdad? Describir los cuadros clínicos con énfasis en la disentería amibiana, las complicaciones de este cuadro, hablar un poco de los cuadros extraintestinales, y vamos a ahondar más pues en las pruebas diagnósticos y en las características epidemiológicas, ¿verdad?, tanto como prevención y control de esta enfermedad. Esta es la clasificación que de la clasificación internacional de enfermedades da pues a esta enfermedad. Los diferentes cuadros clínicos se manifiestan en la amibiasis, pues allí se separan por un número, AO6.1, AO6.2, dependiendo del cuadro clínico que presenta pues el paciente. Esto ya se los había dicho, nada más que hay algo, ¿verdad?, que en el hígado es bien típico pues hablar de abscesos bastante grandes, y es conocido como absceso hepático amibiano, ¿verdad? Los sinónimos ya se los dije. Si ustedes se acuerdan del ciclo 1, estábamos hablando de que este parásito fue descrito por Loch en 1875.
pero no lo relacionó con la enfermedad, sino que fue Artulis, ¿verdad?, en 1885. En 1875, y 10 años después ya lo relacionó con un agente causal. Todos estos experimentos los hacían pues en personas, entre paréntesis, voluntarias, ¿verdad?, generalmente la mayoría presos. Pero fue Chaudin quien le dio el nombre de entamoeba. Bueno, él, como ya estaba un poco limitado el uso de los presos para demostrar alguna enfermedad, pues él mismo se inoculó los quistes, ¿verdad?, y sufrió 2 cuadros de disentería. Bueno, y se dice que murió muy joven por una disentería amibiana, ¿verdad? Y él pues dio su nombre. Y le llamó pues en ese momento entamoeba histolítica. Hoy ya conocemos o ya lo ubican en el género entamoeba histolítica. Este parásito pues es importante debido a que hay que identificarlo cuando veamos el diagnóstico con una ameba que se parece, que es entamoeba dispar. ¿Se acuerdan de eso? Y dispar quiere decir que es parecido a, y entamoeba dispar pues es morfológicamente igual. Y generalmente cuando se hace el diagnóstico de eso, si ustedes no correlacionan el cuadro clínico con el examen que les van a entregar, podemos estar sobrediagnosticando entamoeba histolítica. Bueno, de ahí que ahora muchos los parasitólogos hablan de la sobredimensión de la amibiasis, y es porque se ha utilizado el examen general de heces, el examen microscópico, del cual van a hacer ustedes una discusión, para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y no se toma en cuenta que hay otras amebas que son similares, ¿verdad? Y los laboratorios estos clínicos a todo le ponen entamoeba histolítica. Puede ser entamoeba dispar, entamoeba moscoski, y no se trata específicamente en ese paciente de una amibiasis. Entonces, ya vamos a discutir eso. ¿Se acuerdan ustedes que tenía 2 estadios, y un estadio es como homotransicional, que es el trofozoito, ¿verdad? El prequiste, el que es como una transición, y el quiste, ¿verdad? El trofozoito es la forma invasiva, es la forma que se reproduce, ¿verdad? Es la forma que vamos a encontrar destruyendo la mucosa intestinal o la mucosa y la submucosa. Y el trofozoito también es el que vamos a encontrar en los tejidos afuera no son el intestino, o sea, eso lo vamos a encontrar en los pulmones, en el cerebro y en el hígado. Los quistes es la forma de resistencia, si fueran ustedes, es la forma infectante. El metaquiste o el quiste tetranucleado, les estoy recordando lo que vimos en Transmisibles 1, ¿verdad? Es la forma infectante, es el estadio que nosotros ingerimos para infectarnos con entamoeba histolítica, ¿verdad? El metaquiste, ¿verdad? Y generalmente esa es la forma que elimina el paciente, y es una forma de resistencia. Los trofozoitos únicamente los encontramos en los tejidos. Si un paciente tiene amibiasis, elimina los trofozoitos, esos se autodestruyen o se destruyen rápidamente. No son infectantes, si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Eso los destruye rápido el ácido del estómago, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, los quistes son los que son los infectantes. Aquí tengo una ¿cómo se llama? Para que recordemos la morfología, que miden entre 10 a 20 micrómetros los quistes, entre 20 y 40, los trofozoitos, ¿verdad? Pueden ser uninucleados, binucleados, o 3 núcleos o 4 núcleos. Este es el metaquiste, que es el estadio infectante, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Ahí hubiera traído agua. Y pues este es un video donde vemos un quiste, ese que está ahí. Los trofozoitos, característicamente, a diferencia de otras amebas, los trofozoitos ingieren glóbulos rojos, ellos son hematófagos, ¿verdad? Y esa es la única característica morfológica que el microbiólogo tiene en sus manos, o tiene que ver al microscopio para definir que se trata de entamoeba histolítica, porque solo entamoeba histolítica pues es capaz de ingerir glóbulos rojos. Aquí vemos un trofozoito, ¿verdad? Son bien típicos, adentro tiene glóbulos rojos, ¿verdad?
Entonces, cuando el microbiólogo ve eso, el laboratorista clínico, él dice que se trata de entamoeba histolítica. Y si viera solo quistes, pues vean que tiene un movimiento muy activo, ¿verdad? Ellos se alimentan de bacterias, de restos celulares, ¿verdad? Están en la mucosa intestinal, si ustedes se acuerdan, y pues tiene un ciclo vital básico en el cual pues la transmisión ocurre por esas actividades: ingestión de alimentos contaminados, ingestión de agua, ¿verdad? A través de transmisión directa. Esto quiere decir que la persona no se limpia adecuadamente o no se lava las manos adecuadamente después de ir a defecar, y como siempre en algún momento, no creo que no les haya pasado a ustedes, ¿va? Que de repente, ay, me llené, ¿verdad? siempre ocurre. No, yo no. Algunas veces se rompe el papel, no, cualquier cosa. Agarraron solo un cuadrito, no, ¿verdad? Entonces, y si no se lavan bien las manos y quedan en las uñas, pues entonces y tienen quistes y andan tocando los alimentos o saludando a otra persona, pues ahí van. O si tocan los billetes, hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, donde la fuente de infección ha encontrado los quistes en los billetes. Imagínense, entonces, y uno anda manipulando ahí. Entonces, por eso la importancia de lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, ¿verdad? A través del sexo oral o anal, ¿verdad? Y por inoculación rectal en aquellas personas que se hacen los famosos enemas y no se utiliza pues un material nuevo, ¿verdad? Pueden infectar pues a otras personas inoculando los quistes. La forma más común en nuestro medio, en los países en desarrollo, es la ingestión de alimentos, ¿verdad? En los países desarrollados es a través del agua. Entonces, y es mucho menos raro en estas dos, ¿verdad? A través de transmisión sexual, y muy raro pues la inoculación rectal, porque creo que ninguno de aquí nos hemos hecho un enema, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Bien, si ustedes acuerdan, entonces, cuando el quiste llega al estómago, los quistes son muy resistentes, resisten la acción de los ácidos gástricos, ¿verdad? Y cuando la persona pues ingiere, ya sea pues a través de alimentos, agua, los quistes llegan al estómago, se reblandece un poco la pared quística, ¿se acuerdan? Se libera el quiste al intestino delgado. Ahí sufre una mitosis, porque estamos hablando de un metaquiste que tiene 4 núcleos. Entonces, al sufrir una mitosis, se duplican el número de núcleos, ¿se acuerdan? Y esos trofozoides, y tenemos un quiste, podemos decir, con 8 núcleos. Luego, eso sale del quiste, y esos 8 núcleos van a tomar un pedacito de citoplasma del parásito y se van a transformar en trofozoitos metaquísticos, ¿se acuerdan de eso? Entonces, por cada quiste que ingerimos, se van a formar 8 trofozoitos. Esos 8 trofozoitos son arrastrados a través del tránsito intestinal hasta el intestino grueso, que es su hábitat, ¿verdad? Y ahí se van a establecer en la mucosa del colon, y dependiendo de las características o factores de patogenia del parásito y factores del huésped, en algunos de ellos pues les puede ocasionar daño, ¿verdad? Y estos quistes o trofozoitos pueden ser eliminados pues en las heces. Obviamente algunos trofozoitos pueden invadir la mucosa intestinal, o también provocar una amibiasis extraintestinal, atravesando la mucosa y llegar pues a capilares sanguíneos, y vía portal pues primero llegan al hígado y de ahí pueden llegar a otros órganos, ¿verdad? Cuando la persona infectada va a defecar, elimina pues en las heces los quistes, principalmente si son heces duras, y si son heces líquidas o blandas, generalmente pues ahí hay algunos trofozoitos y también quistes. Y ese pues es el ciclo biológico del parásito. Aquí no hay un periodo de incubación en cuanto al ciclo, o un periodo homoprepatente, porque el parásito se reproduce rápidamente. Creo que una persona infectada, ahí está la cantidad,
elimina más o menos, no sé si me acuerdo, 12 o 15 millones de quistes diarios. Imagínense una persona infectada, la cantidad que elimina. Vamos a ver. Bien, en la patogenia, aquí vamos a dejar claro algo, ¿verdad? Hay algunos autores que se refieren, el 90% de las infecciones por entamoeba histolítica son asintomáticas. El paciente no va a presentar signos, ni síntomas, ni molestias, nada más que las heces, pues las heces pues les va a salir los quistes, pues si es una muestra blanda, pues porque algo ingirieron y defecaron algo blandito o líquido, pues les van a salir algunos trofozoitos. El otro 10% va a presentar manifestaciones clínicas. En algunos libros que dicen ellos que ese 90% corresponde a entamoeba dispar, pero no es así, porque estamos hablando de amibiasis asintomática. Entonces, cuando veamos diagnóstico, vamos a ver, si ustedes son gastroenterólogos más adelante, la importancia de pedir un buen examen para el diagnóstico de entamoeba histolítica. Entonces, el 90% de todos los pacientes no va a presentar manifestaciones clínicas, pero sí son que sí, o sea, sí. Él me está preguntando que si aunque fuera dispar el tratamiento hay que darlo, sí, porque en este caso, ¿verdad?, algunos prefieren que con las amebas que son o mensales no darlo, recomiendan, bueno, aunque indica que han ingerido heces. Eso indica, acuérdense que la importancia de las otras amebas que son comensales, que no son parásitos, pues indica que la persona ha ingerido comida o agua contaminada con heces, ¿verdad? Y de ahí pues vienen los quistes. Hay factores del hospedero, que son esos que están ahí, que tienen que ver con que se manifieste la enfermedad. Asimismo, pues hay algunos factores del parásito, que ya lo vamos a ver. La desnutrición, por ejemplo, se ha visto que el 73% de los niños que presentan desnutrición, pues y se infectan con entamoeba histolítica, el 73% va a presentar un cuadro de amibiasis disentérica o no disentérica. Entonces, igual en las personas alcohólicas, ¿verdad?, el uso de corticosteroides, hay algunos procesos genéticos que tienen que ver con defectos en los receptores, por ejemplo, de lectina, que es una hormona, y la carencia de este receptor para esa hormona, es un péptido, ¿verdad?, favorece pues el establecimiento de entamoeba histolítica. Igualmente, pues es más común, por ejemplo, pues el acceso hepático amibiano en hombres, ¿verdad? Casi la mayoría de todos los casos del acceso hepático amibiano o amibiasis extraintestinal sucede en hombres, y eso tiene que ver con las hormonas, ¿verdad? Y pues obviamente hay factores del ambiente que son la microbiota. Se ha visto que bacterias como Prevotella y el Bifidobacterium establecen una relación simbiótica con entamoeba histolítica y hace la infección más grave en estos pacientes. Asimismo, con todas aquellas bacterias, ¿se acuerdan cuando vimos flora microbiana que habían bacteroides, los Clostridium, ¿verdad? En todos estos pacientes hay disminución de esas bacterias y hay un aumento de estos géneros, que son Prevotella y Bifidobacterium, ¿verdad? Y se ha visto una relación significativa entre la presencia de la amiba y estas bacterias en los pacientes en la amibiasis clínica, ¿verdad? Entonces la microbiota tiene que ver mucho, porque acuérdense que la microbiota secreta muchas, por ejemplo, glicosidasas, que tienen que ver mucho con evitar la adhesión de la amiba a la mucosa intestinal. Yo les voy a dejar estos, al final les he dejado por si quieren leer, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo es que sucede? Entonces, ya vimos los factores del huésped que pueden afectar, y eso puede explicar por qué en un paciente o por qué en un buen porcentaje de nosotros nos vamos a infectar con entamoeba histolítica y no vamos a tener ningún síntoma. Solo cuando nos hagamos el examen de heces, pues ahí nos va a salir. Cuando una persona se infecta con los quistes, ha ingerido los quistes, obviamente pues va a haber la primera línea de defensa, si son los trofozoitos que van a ser destruidos, es el ácido gástrico. El ácido gástrico es capaz de destruir a los trofozoitos, pues, pero no los quistes. Y la segunda línea de defensa es la mucina. Acuérdense que hay una capa de mucina que está sobre las células epiteliales del intestino, ¿verdad? Y que eso establece una distancia entre la superficie de la célula con la luz intestinal, ¿verdad? Y esa distancia obviamente nos protege, es una barrera, ¿verdad? Y evita entonces que la entamoeba histolítica establezca un contacto estrecho con las células intestinales. ¿Y esto por qué? Porque entamoeba histolítica al hacer contacto con una célula intestinal es capaz de activar todo su contenido o todos sus factores, y también estimular en la célula intestinal la apoptosis, ¿verdad? Entonces, hay tres eventos principales que tienen entamoeba histolítica que la hacen producir pues enfermedad. Uno, pues, que es capaz de producir también glicosidasas, y esas son activas contra la mucina. Tenemos una amiba que está produciendo una enzima que va a comenzar a degradar la capa de mucina, ¿verdad? Y además de eso, tiene una lectina, ustedes se acuerdan, galactosa N-acetil galactosamina, que es el principal antígeno o glicoproteína de adhesión que tiene en su superficie. Eso le permite establecer contacto con la mucina y con la superficie de las células intestinales, ¿verdad? Además de producir, hay otra proteína aquí que se llama proteínas ricas en serina, que son muy importantes para la adhesión. Esa y la GAL-GALNAC son los principales factores de adhesión, las proteínas ricas en serina. Esta ameba pues es capaz de producir todos estos productos como la cisteína, las proteinasas de cisteína, que son capaces también de degradar la matriz extracelular o las uniones intracelulares entre las células epiteliales. Es capaz de producir algunas proteínas que llaman amebaporos, que son capaces de formar verdaderos poros en la superficie de las células intestinales, de inducir también la apoptosis en las células intestinales y en los glóbulos blancos, ¿verdad? Es capaz de hacer un tipo de fagocitosis que es conocido como homotrogocitosis, donde es capaz de mordisquear, así podemos decir, la superficie de las células de los glóbulos blancos, principalmente de linfocitos T, los mordisquea, o células presentadoras de antígenos, y de esa manera está capturando antígenos de superficie que él luego los expresa en la superficie. ¿Y qué creen que va a pasar ahí? Es una forma casi de estar evadiendo el sistema inmune, y eso es lo que se conoce como homotrogocitosis, ¿verdad? Igualmente, pues hay un factor inhibidor de macrófagos que produce, y se llama factor inhibidor de macrófagos de entamoeba histolítica. Es muy similar pues a la citocina que producimos nosotros, nada más que la está produciendo la misma entamoeba histolítica. Eso, junto con la presencia de interleuquina 8, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral y la presencia de neutrófilos localmente produce una reacción inflamatoria en el sitio donde está destruyendo esas células epiteliales, que van todavía pues a destruir ese tejido homocercano pues a las vellosidades intestinales, en este caso, ¿verdad? A las criptas. Hay otras proteínas que la vemos acá, ¿verdad? Que habíamos hablado, y principalmente las proteasas de cisteínas tienen un gran efecto sobre el sistema inmunológico. Son capaces de degradar la IgA, la IgG y también algunos factores del complemento.
Entonces esto lo hace pues evadiendo prácticamente el sistema inmune específico y natural, ¿verdad? Y cuando todo esto se conjunta, el parásito va destruyendo las células epiteliales, ¿verdad? Y conforme va destruyendo, vean, aquí ha comenzado a destruir. Aquí penetran los trofozoitos y una característica que tienen ellos es que una vez llegan a la submucosa comienzan a expandirse lateralmente. Ya, aquí tenemos un pequeño orificio donde entró la entamoeba histolítica y al llegar a la submucosa comienza a destruir el tejido de forma lateral, dando una característica típica. Esta es una úlcera, obviamente esto va a formar una úlcera en el cual pues hay material o detritos celulares, hay glóbulos blancos, ¿verdad? Y si hay un vaso sanguíneo esto puede sangrar, ¿verdad? Y dando la apariencia típica, lo que en patología vamos a conocer como úlcera en botón de camisa. Este es como el hilo y este es el botón, ¿ya? Así se le conoce a las lesiones típicas atológicas que se producen en la amibiasis. Y obviamente si eso está ocurriendo en el intestino grueso, algunas veces puede, vean, o de este material puede salir y obviamente aquí hay mucus, puede haber sangre y eso va acompañando pues a las heces. O otros, haber destruido toda la submucosa, está ya afectando casi lo muscular y solo le falta atravesar la serosa. Entonces, y si eso ocurre, creo que toqué, y si eso ocurre, entonces estamos ante una complicación de la amibiasis que es la perforación intestinal. Entonces la ameba puede destruir todas estas capas, ¿verdad? Destruir la última capa y llegar pues al peritoneo y producir obviamente pues un cuadro más complicado para el paciente. Aquí podemos ver, vean, las lesiones patológicamente se ven como un pequeño huequito y un fondo bastante ancho, ¿verdad? Obviamente algunas de esas tienen pus, ¿verdad? Aquí pueden haber bacterias que pueden hacer una infección secundaria, pues, y eso pues obviamente va a producir las manifestaciones clínicas, ¿verdad? En la amibiasis. En este caso las úlceras son más comunes en la región iliocecal, en el recto y el sigmoides. Esos son los sitios donde más frecuentemente ocurren las úlceras. Les dije en la región iliocecal, el recto y el sigmoides. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Obviamente esto va a originar, digamos, alteraciones gastrointestinales, dolor, porque esas úlceras pueden estar sangrando y el paciente va a tener, entonces en las heces vamos a ver sangre, ¿verdad? Además de pus y moco. Las heces de estos pacientes son, ¿sí? Los pacientes son asintomáticos y no reciben tratamiento porque son asintomáticos, ¿la terapia llegaría o no? No, cuando hablamos de pacientes asintomáticos ellos no presentan esto. La ameba está localizada en la luz intestinal y ahí puede permanecer, ¿verdad? Entonces no le va a causar nada, ¿verdad? Y sí, el principal problema es que son los portadores crónicos. Son gente que ahí anda el parásito y lo andan repartiendo, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de amibiasis, entonces hablamos de dos tipos, la intestinal y la extraintestinal. Ya había, en todas, obviamente, pues el estadio que causa esto es el trofozoito, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Y pues en el caso de la amibiasis extraintestinal, característicamente en los sitios anatómicos, o sea, en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, en un esputo, ¿verdad? O en un aspirado de hígado, lo que se va a encontrar son trofozoitos. Ahí no encontramos quistes, ¿verdad? No va a eliminar una persona que tenga una amibiasis pulmonar, pues no va a eliminar quistes. Los quistes solo se forman en el intestino, ¿verdad?
Por eso no puede haber como transmisión, ¿verdad? Ay, mejor no, ya estaba pensando ponerles eso, pero no, es una pregunta. Ya ustedes van a deducirlo. Entonces, tenemos amibiasis intestinal, lo cual pues lo vamos a clasificar, creo que en la medicina interna, pues ahí lo van a encontrar como amibiasis intraluminal, que es la amibiasis asintomática, ¿verdad? Y luego tenemos la colitis amibiana, que se puede dividir en dos cuadros, ¿verdad? Que es la colitis amibiana no disentérica, que es la más común, es la más frecuente, y la colitis amibiana disentérica. Y luego pues una forma como más grave, que es la colitis gangrenosa. Y la amibiasis extraintestinal, que obviamente pues el ejemplo más clásico es el absceso hepático amibiano, ¿verdad? Una lesión que sucede pues en el lóbulo en el derecho, es el sitio más común, ¿verdad? Y que dependiendo de cómo el paciente cómo avanza el cuadro clínico, ese absceso puede llegar a ser inmenso. Y obviamente pues otros cuadros que van a depender del sitio anatómico, en el pulmón, en el pericardio, vean, en el peritoneo, en la piel, en el cerebro, vaso, bueno, principalmente en cualquier órgano, pero principalmente hígado, cerebro y pulmón. ¿Cómo se va la ameba a esos sitios? Bueno, en el caso de absceso hepático amibiano, pues en todos puede ser vía sanguínea, y en el pulmón lo que se ha descrito que son continuaciones de un absceso hepático amibiano. Generalmente los trofozoitos pueden romper, ¿cómo se llama? Esa cápsula que protege al hígado, ¿cómo se llama? Anatomía, ay, se me olvidó el nombre. Ellos son capaces de romper, digamos, ese absceso, aún hasta formar como fístulas hacia afuera, ¿ya? Y estar echando ahí ese líquido con amebas y producir una amibiasis hasta de la piel en el sitio donde está saliendo pues ese líquido achocolatado, ¿verdad? Y también pues a través con el contacto con el diafragma pueden las amebas penetrar el diafragma, atravesarlo y llegar al pulmón. Además pues también pueden hacerlo vía sanguínea, ¿verdad? Entonces eso. Bien, ¿cómo vamos a ver el cuadro clínico? Ya habíamos hablado que es asintomática, esto va a depender mucho de los factores del huésped y de la ameba, ¿verdad? El portador, pues hablábamos del ácido gástrico, la presencia de homodemusina o hidrolasas, que también pues inhibe la actividad de la Gal-Galnac, ¿verdad? Y no permiten que se establezcan, ¿verdad? Igual pues que el factor más importante para infectarnos es el quiste, ¿verdad? Y en estos pacientes, en la forma sintomática, que es el 90% de los casos, pues es de importancia, porque ya les dije, es el principal diseminador del parásito, ¿verdad? Un paciente no puede tener nada, algunos podemos estar aquí, podemos tener amibas y no nos vamos a tener nada, pero sí lo andamos como transmitiendo. En el caso de la colitis amibiana no disentérica, de ese 10% nos queda, del 90% nos queda un 10%, el 9% va a presentar colitis amibiana no disentérica. Eso tiene un periodo de incubación de 2 a 4 semanas después de habernos infectado con los quistes, y son dos manifestaciones clínicas más importantes que el paciente va a tener. El cambio en el ritmo de defecación. Si normalmente hacemos una vez, estos pacientes van a hacer unas 4 veces al día, ¿verdad? Son heces blandas, ¿verdad? Algunas veces líquidas, ¿verdad? Fuertemente fétidas, porque acuérdense que hay úlceras, ¿sí? ¿Cómo? En esto no hay dosis infectante. Un quiste te puede infectar. Él estaba diciendo de esto, las heces son muy fuertemente fétidas. ¿Por qué? Porque acuérdense que en estos pacientes ya hay presencia de algunas úlceras, y esos homorrestos de tejido pues dan ese mal olor a las heces, ¿verdad? Muy fétidas, ¿verdad? El dolor, esos son los dos manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes.
los cambios en el ritmo de defecación, o sea, se va a presentar como una diarrea, ¿verdad? Y el dolor hipocólico. Generalmente son homodolores localizados, el tipo cólico, ¿verdad? Va a comer de intensidad homovariable y va aumentando la intensidad, dura 1 hora, unas 2 horas y luego se quita y al cabo de otras horas regresa otra vez. Esos dolores, ¿verdad?, son los dolores hipocólicos y esos son los, digamos, lo que más llaman la atención en estos pacientes, además de presentar flatulencia, náuseas o la sensación de llenura, borborismos, o sea que les chillan las tripas, para el ruido que hace por el intestino, pues o la irritación pues hay pues en la mucosa intestinal, eructos. Estos no son tan específicos, pero en este caso pues quizás solo referirme que estos dos son los más principales: cambios en el ritmo de defecación, que manifiesta como una diarrea por unas 4 veces al día, y el dolor hipocólico. En este caso puede ser cualquier enfermedad de las que les han mencionado antes de mí. ¿Qué otra enfermedad han visto antes? ¿Han visto cólera? No. Helicobacter, no. Ampylobacter, una shigalosis, inicio de una shigalosis. Porque eso, ¿a qué se parece? ¿Cuántos no hemos tenido eso? Una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Entonces de ahí que ustedes deben de estar preparados y por eso estamos viendo esto, ¿verdad? Cuando hay una infección intestinal, ¿qué puede ser? Una tricocefalosis, una estronfilotiasis, imaginen cuántas llevamos ya, ¿verdad? Y de ahí la ayuda de la ayuda de los exámenes, ¿verdad? Luego tenemos la colitis amibiana disentérica. Esta es, obviamente, con esta situación, después de estar 1 o 2 semanas con esto, pues esto dura 1 o 2 semanas, puede resolverse, eso puede autorresolverse, pero nadie va a estar con eso por 1 o 2 semanas. Al cabo de unos 3 días uno dice, no, algo tengo, entonces vamos a pasar consulta. Y si eso no pasa, entonces vamos a la colitis amibiana disentérica. Aquí ya hay la presencia de úlceras intestinales en la mucosa intestinal del intestino grueso, y pues los síntomas son más intensos. Los cólicos son casi permanentes durante todo el tiempo, muy fuertes, y ya hay presencia de disentería. ¿Qué les han dicho que es la disentería? La presencia de mucho moco y sangre en pequeños volúmenes de heces. Las heces disentéricas generalmente no son voluminosas, son muy escasas, ¿verdad? Y con abundante moco y sangre. Y generalmente estos pacientes ya tienen más de 6 evacuaciones al día. Entonces eso ya no es normal, ¿verdad? Además, pues estos pacientes pueden tener eso cuando vamos al baño y que nos comenzamos a pegar las rodillas porque no sale, ¿verdad? Y hacemos el gran esfuerzo y no sale, o nos cuesta que salga, que es el pujo, el esfuerzo que hacemos al querer defecar. Igual tenemos el tenesmo, que son otras manifestaciones clínicas de esta etapa. El tenesmo es que cuando después de defecar, generalmente vamos a tener la intención de ir otra vez, y cuando vamos, ¿qué pasó? Nada, ¿verdad? Y pues obviamente digamos, como la sensación de querer defecar y no hacer nada. Entonces ese es el tenesmo, y estos son manifestaciones clínicas y tiene pues el paciente en esta etapa. Hay mucha sensibilidad a la palpación, vean algunos parecidos al anterior, eructos, hay cefaleas, puede haber una fiebre, aunque esto es muy raro y generalmente secundaria a una infección pues de las úlceras. Si el cuadro es muy grave y no se trata, puede llevar a la deshidratación, ¿verdad? Y en los niños esta irritación pues puede provocar el prolapso rectal, se le sale el recto, ¿verdad? Entonces eso obviamente pues ocurre en otras enfermedades, pero en este caso hay una atonía de los músculos y del esfínter. Eso se relaja y cuando van a defecar, ¡pum!,
le sale pues el ano. Yo ya he visto pues a estos niños, ¿verdad? Generalmente por tricocefalosis ocurre también esto. Esta es progresiva. Si no hay tratamiento en esta etapa, puede irse a la forma más grave. Nadie va a estar así, ¿verdad? Nadie va a estar así cuando está defecando sangre, ¿verdad? Entonces, aquí abundan los trofozoitos hematófagos, o sea, los trofozoitos en las heces van a tener glóbulos rojos ingeridos, ¿verdad? Que es lo que hace el diagnóstico en la mayoría de veces. Y si no hay un tratamiento, vamos a la colitis amebiana fulminante, ¿verdad? Esta es una forma muy grave, generalmente de mal pronóstico, como pueden ver ahí. El 40-50% de los casos puede llevar a la muerte, ya cuando este paciente llega a esta etapa. Vean cómo está esa mucosa de ese intestino grueso, casi necrosada, ¿verdad? Totalmente casi destruido. Obviamente, todos los síntomas que hemos visto aquí son mucho más graves, ¿verdad? Y acompañado, en este caso sí, de fiebre, una distensión abdominal bastante evidenciada. Hay compromiso del estado general. Generalmente esto ocurre más en niños con desnutrición, ¿verdad? En niños menores de 5 años, y pues tiene un muy mal pronóstico, ya que el 75% de los casos que llegan a esto, el intestino se va a perforar. Creo que algunos datos hematológicos: hay una intensa leucocitosis, ¿verdad? Aquí vemos un intestino con bastantes úlceras, y aquí pues un intestino ya perforado. Todo el material fecal se sale peritoneo, y obviamente un cuadro de peritonitis, ¿verdad? Y de ahí pues el tratamiento inmediato en estos casos. Estos cuadros se pueden complicar principalmente con una perforación intestinal, ¿verdad? Esta es consecuencia de la colitis disentérica y la colitis amebiana fulminante, ¿verdad? Que se manifiesta como una peritonitis aguda, y es muy común, como les estaba diciendo, en los desnutridos o inmunodeficientes. Otra complicación es la apendicitis, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial, pues cuando se hace la biopsia, ¿verdad? Pero muchos pacientes con amibiasis pueden presentar este tipo de cuadro. Igualmente, otra complicación homobenigna, que esto puede presentarse aún en los pacientes con colitis amebiana no disentérica y disentérica, que son los amebomas. Los amebomas es tejido granuloso, se presenta pues en la mucosa del intestino grueso, son homomasas de tejido homofibroso, que hay presencia de trofozoitos en esos tejidos, y da la apariencia, como lo vemos acá, que este es un ameboma, ¿verdad? Que parece un cáncer, ¿verdad? Cuando se hace una biopsia de esto, ahí se ven los trofozoitos, y por eso el nombre de el tumor producido por amebas, o también llamado ameboma, ¿verdad? Aquí vemos la escasa luz intestinal, y este es el ameboma, y aquí se ve pues esta masa que está acá. En algunos pacientes pues ocurre muy frecuentemente, y hay que diferenciarlo pues obviamente de algún cáncer, pero eso es curable con el tratamiento. Desaparece. Son más comunes en el ciego y en el recto y en el sigmoide. En la intestinal, aunque el objetivo dice que solo mencione los cuadros, al inicio los mencionamos en la clasificación, pero solo vamos a mencionar que el órgano más afectado acá es el hígado. Aquí vemos un absceso hepático amibiano, en el cual pues los trofozoitos están generalmente en la periferia del absceso. Aquí abundan bastante. Este es un líquido como chocolate, ¿verdad? Hoy ya no se hace punción de eso, ¿verdad? Porque hay muchos otros exámenes que pueden ayudar a identificar esto, y generalmente pues aparece pues en los hombres, y un 10 a 35% de los pacientes no ha tenido manifestaciones clínicas. O sea, no necesariamente yo tengo que tener un cuadro no disentérico para luego
como presentar un cuadro de amibiasis gastrointestinal. O sea que hay un riesgo siempre. Hay pacientes que no tienen síntomas y de repente están con un cuadro de amibiasis gastrointestinal. Una úlcera que se forme probablemente no se va a manifestar homoclínicamente más que un dolor, pero esa úlcera ha sido suficiente para que esa ameba o entamoeba llegue a la sangre y de allí pues al hígado. Generalmente el 60%, cuando es el hígado, el 60% de los casos ocurre en el lóbulo derecho, generalmente son únicos, ¿verdad? Y el tamaño va a variar como dependiendo del tiempo que el paciente pues haya dejado pues estarse con esa lesión. Hay unas manifestaciones clínicas aquí generales, hay fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, ¿verdad? Hay crecimiento del órgano, ¿verdad? Un dolor en la zona hepática que se puede irradiar pues a la espalda, y luego pues es escalofríos, náuseas y vómitos, ¿verdad? Como tos y disnea como producto del crecimiento de ese acceso hepático amibiano. Hay que tener en cuenta que aquí, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico si el paciente ya no tiene la amiba o no necesariamente tiene que tener la amiba en el intestino? O sea, si sospechamos de un exceso hepático amibiano y le indicamos un examen general de heces, nos puede dar negativo, porque la infección ocurrió hace mucho tiempo y no necesariamente haya tenido un cuadro clínico manifiesto. Entonces, hay que hacer otras pruebas para esto, ya lo vamos a ver. Bueno, esta es una, ven, como del hígado, es un acceso hepático amibiano que drenó hacia afuera, ¿verdad? Esto ya no es tan común, aquí no es tan común, en otros países sí. Aquí pues algunos casos de amibiasis, bueno, una fístula como producto de una amibiasis en el cerebro, en la ingle, ¿verdad? En el pulmón y en la piel. Generalmente en la zona cercana, en la zona cercana pues a la zona hepática. Ahí la amiba se ha ido destruyendo en la piel, y si se toman pues algunas preparaciones de aquí y se ven al microscopio, pues vamos a ver los trofosoditos. El diagnóstico, bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta o quieren que les repita algo. Vamos bien, ¿eh? hasta las 11, ¿verdad? Sí. Así como lo mostró ahí en esta parte, ya es el caso de muerte, ¿verdad? ¿Se puede recuperar todavía el hígado? No se puede recuperar. Acuerdan que el hígado si se detecta a tiempo, el hígado se regenera, ¿verdad? El peligro es cuando se va al cerebro, ¿verdad? No hay, el porcentaje de muerte no es tan mortal si se detecta a tiempo, ¿verdad? Pero el más mortal es en el cerebro, porque el diagnóstico es más complicado y no necesariamente una punción homolumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo. La mayoría de veces la ameba no va a estar presente, ¿verdad? Entonces, y puede producirse, el médico puede presentar o pensar que se trata de otro tipo de meningitis, comenzar el tratamiento, pero es una ameba. Hay que dar los medicamentos especiales para ellos, ¿verdad? Pero antibióticos no les va a hacer nada. Hay otros, creo que la piretamina es uno, creo, el metronidazol, o sea, y son dosis bien fuertes, ¿verdad? Pero sí se puede tratar, hay que tratarlos a tiempo. Aquí en el país yo creo que antes se reportaba más comúnmente el acceso hepático amibiano, que era el más común. Vean, hay que hacer diferenciación con todos esos, ¿verdad? Por los cuadros de diarrea y los cuadros de disentería que se pueden presentar, y pues obviamente con disentería bacilar en el caso de una shigellosis, ¿verdad? Con intoxicación alimentaria en el caso de adenocarcinomas, cuando pues con un ameboma, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? Bueno, la historia clínica de ustedes
que ustedes han hecho, las manifestaciones clínicas del paciente y la ayuda, pues el apoyo de los exámenes de laboratorio. En este caso lo que hacemos son las pruebas parasitológicas, podemos hacer inmunológicas y algunas moleculares o algunas de diagnóstico por imagen, generalmente cuando es amibiasis extraintestinal. El diagnóstico definitivo de esto entonces lo va a dar las manifestaciones clínicas y la observación del parásito pues en el tejido que se ha indicado pues para hacer el examen, ¿verdad? Lo más común que nos va a llegar pues obviamente van a ser las manifestaciones intestinales y por lo tanto pues las heces van a ser las muestras que más comúnmente vamos a tener para hacer diagnóstico de amibiasis y puede variar pues entonces de acuerdo pues al tejido de donde pueda estar la ameba, que puede ser un esputo en el caso que puede estar en el pulmón, ¿verdad? Un raspado de piel en el caso de que esté en la piel, ¿verdad? Y en el caso de la amibiasis intestinal, entonces el examen que se va a indicar es el examen general de heces, ¿verdad? O examen coprológico. Las amebas no se eliminan, la eliminación de los quistes de las amebas es intermitente, o sea, no se eliminan diariamente la misma cantidad, y por lo que para aumentar la sensibilidad de este examen y aumentar la probabilidad de encontrar los quistes o los trozoitos en las heces, es bueno indicar exámenes seriados en un término de 10 días o un día sí y un día no, una muestra de heces, o sea, indicaríamos unos 3 exámenes con un día de diferencia o en el término de 10 días. Eso aumenta la sensibilidad de este método. Ya vamos a ver que es bastante deficiente para encontrar los trofozoitos. Y obviamente ahí lo que se les va a reportar a ustedes, aquí se hace, bueno, creo que lo van a ver en el laboratorio, son los quistes y trofozoitos de entamoeba histolítica. Ahora, el laboratorista no tiene más información que las mismas heces que están ahí presentes. Entonces, si él lo que les va a reportar a ustedes, como solo está viendo estructuras que son muy características de entamoeba histolítica, pero como hay otras amebas que también son iguales, entonces él va a reportar esto. Se observan quistes o trofozoitos de entamoeba histolítica, entamoeba dispar. Ustedes van a decidir conforme al cuadro clínico si eso corresponde a una patógena o no. Ahora, en otros países hay otros exámenes, ya lo vamos a ver, pero siempre les van a reportar eso. Entonces hay que tener en mente eso, porque no sabemos, morfológicamente no se puede diferenciar si es entamoeba histolítica o entamoeba dispar, y si llega a reportar que está viendo entamoeba histolítica es porque ha visto los trofozoitos hematófagos. La única característica morfológica o fisiológica que le dice al microbiólogo o al laboratorista clínico que es entamoeba histolítica es que se haya visto algunos trofozoitos y tengan glóbulos rojos en su interior, porque solo entamoeba histolítica hace eso. Entonces, en ese caso sí, ustedes le pueden preguntar, mire, ¿por qué ¿qué es amibiasis? Sí, vi unos trofozoitos con glóbulos rojos. Eso es entamoeba histolítica. Entamoeba dispar no hace eso. Pero mientras no vea eso, les va a reportar eso. Entonces ustedes deben de tener siempre en mente esto, ¿verdad? Bueno, aquí vemos unos trofozoitos hematófagos, aquí están homoteñidos, ¿verdad? Con su citoplasma, unos glóbulos rojos en su interior, con sus características nucleares, ¿verdad? Específicas, algunos quistes, ¿verdad? En solución de Lugol y en azul de metileno. Y aquí pues unos trofozoitos que son de entamoeba histolítica. Uno cuando ve esto, cuando ve esos trofozoitos muy activos, con ese es el pseudópodo unidireccional, si lo van a leer dice un pseudópodo único, unidireccional, un movimiento muy activo y progresivo, ¿verdad? Y esto se trata de, bueno, como no vemos glóbulos rojos en su interior, yo diría que es entamoeba histolítica, entamoeba dispar, porque son iguales, ¿verdad? Obviamente, si usted es el paciente, tiene esas manifestaciones de cólicos más
más ir al baño unas 3 o 4 veces al día, con heces blandas y muy fétidas, entonces ustedes van a decir que se trata de una, ¿qué? Amibiasis, porque ustedes tienen la historia clínica de ese paciente, ¿verdad? Y el laboratorio les va a ustedes son los que van a decidir realmente si se trata de una entamoeba histolítica. Bien, ahí vemos trofosoditos muy activos. En esto, aquí hay otro parásito comensal, es una Pentatrichomona hominis esa. Pero este es lo que ve uno cuando ve pues una amibiasis, además de ver una gran cantidad de leucocitos, a veces pueden ver algunos glóbulos rojos, si es el caso de una disentería, y los trofosoditos muy activos. Bien, el método recomiendo para confirmar si es entamoeba. Entonces, el examen microscópico, el examen general de heces que ustedes van a indicar, no les va a decir se trata de entamoeba histolítica. Hay otros métodos ahora, o pruebas rápidas, en los cuales, pues, a través de algunos homoelisa o pruebas rápidas que se hacen así como se hacía el COVID, ¿verdad? Se hacía en una plaquita, ¿verdad? Hoy ya existen, donde sí ya hay una diferenciación con entamoeba díspara. Entonces ya estas pruebas rápidas ya nos dicen si se trata de entamoeba histolítica. Entonces, esas ya las venden, ustedes como gastroenterólogos lo pueden pedir, ¿verdad? Para estar seguros de que se trata de entamoeba histolítica. Y obviamente, pues estas tienen una alta sensibilidad y especificidad, y el uso de estas pruebas han cambiado la prevalencia real de la amibiasis. Con el examen general de heces, uno hablaba que la prevalencia de esa parasitosis andaba entre el 30 al 50% en los países en desarrollo. En estudios que se han hecho ya utilizando pruebas que identifican ya entamoeba histolítica, no pasa ni del 5%. Imagínense, entonces hay una sobredimensión de la prevalencia de entamoeba histolítica por el mal uso, ¿verdad? No mal usos, por el no tener una prueba efectiva diagnóstica que nos diga de que de verdad se trata de entamoeba histolítica. Bien, otro tipo de examen son las pruebas serológicas. Estas se usan en la amibiasis gastrointestinal, no se recomiendan en la amibiasis, ¿cómo se llama?, intestinal, primeramente porque nos pueden dar negativa, ¿verdad? Y generalmente porque los pacientes con amibiasis intestinal también pueden dar esta prueba positiva, o sea, como les puede dar positiva, les puede dar negativa. Entonces, las pruebas serológicas no son útiles para el diagnóstico de amibiasis intestinal, son útiles para el diagnóstico de la amibiasis extraintestinal, ¿verdad? Lo cual indica pues la seropositividad de estas pruebas serológicas, que es la detección de anticuerpos, es que hay una invasión en los tejidos de la ameba. No hay coincidencia con la presencia del parásito en el intestino, o sea, el paciente en las heces no puede tener el parásito y la prueba les puede dar positiva, o al revés, puede tener el parásito y las pruebas le dan negativas. Entonces, los anticuerpos, cuando hay invasión en los tejidos, una desventaja de estas pruebas es que persisten hasta por 2 años. O sea, un paciente tuvo una pequeña úlcera, obviamente ahí hay contacto con el sistema inmune, y los anticuerpos los va a tener por mucho tiempo, ¿verdad? De repente al siguiente año puede llegar con hepatitis viral, solo por decir algo, y ustedes, no sé, por algo piensan que es un absceso hepático y les va a dar positivo, pero no se trata de un absceso hepático, porque los anticuerpos pueden estar ahí presentes por mucho tiempo. Entonces ahí cuenta mucho pues toda la historia clínica que ustedes le están tomando al paciente y las manifestaciones clínicas. Bien, es positiva en todos los casos de amibiasis invasiva, eso sí, ¿verdad? Lo cual nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Y de algún momento pues se comenzó a utilizar para determinar si el paciente estaba curado, pero pues al descubrir que a pesar de hacer algunas pruebas a los meses seguía dando positiva, obviamente no se puede utilizar para ese sentido esta prueba.
Algunas interpretaciones de esta prueba, pues ahí se las puse, están en la bibliografía, creo, donde está, pues, por ejemplo, si tenemos S positiva y serología negativa, puede tratarse de una entamoeba histolítica no invasiva o puede tratarse de una entamoeba dispar, porque también la desventaja de esto es que a veces entamoeba dispar, algunos antígenos que utilizan, más cuando son antígenos recombinantes, pueden dar homopositivo. Si las S dan negativo y la serología positiva, puede tratarse de una infección que pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Aunque, como les decía, la dificultad, pues, de esta prueba es que no hay coincidencia con la presencia de parásitos en el intestino. Pero si la S es positiva y la serología es positiva, más las manifestaciones clínicas, podemos estar ante una entamoeba histolítica, pues a una invasión por entamoeba histolítica. Estas pruebas, obviamente, como es diagnóstico de laboratorio, hay que relacionarlo con otros métodos de diagnóstico, generalmente imagenológicos, ¿verdad? Les voy a dejar este cuadro donde van a ver donde está la sensibilidad y especificidad de cada prueba, para que ustedes decidan cuál es la mejor. La microscopía, que es el examen general de heces, miren la sensibilidad. Hay que tener en mente que este examen, a pesar de que es más común, es menos del 60%, que hay un 40% que no nos lo va a detectar. Hay que tener en mente, y no es que el laboratorio sea el malo, ¿verdad? Bueno, es lo que pensaba, o la persona no conoce. Los métodos tienen sus ventajas y desventajas, y el examen general de heces tiene esa desventaja. La sensibilidad de esa prueba, aunque es la más usada, es muy pobre en la sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Y por eso, pues, las pruebas rápidas estas de detección de antígenos son las que lo están un poco como aventajando un poco, ¿verdad? La serología en los casos de amibiasis extraintestinal, vean, anda en 65 al 92%, y la especificidad mayor del 90%, ¿verdad? Pero la desventaja, como les decía aquí, es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? La detección de antígenos, vean que es del 0 al 88%. Obviamente hay que hacer un examen microscópico antes y luego hacer la prueba rápida, ¿verdad? Para incrementar esto, pero puede llegar hasta un 88% y es muy sensible en áreas endémicas como la de nosotros, ¿verdad? Y el PCR, que obviamente es el estándar de oro, es la prueba, pues, de referencia ahora, pero obviamente esta requiere instrumentos y es muy costosa y pues obviamente personal capacitado para ello. Lo mejor, pues, entonces es el PCR, ¿verdad? Bien, entonces ya hablamos de la patogenia, del diagnóstico, las ventajas de estos exámenes. Obviamente nosotros, los que vamos a tener, los que van a hacer ustedes, están haciendo su año social así lejos, es el examen general de heces. Entonces hay que correlacionarlo obviamente con las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ¿verdad? En la distribución, pues el parásito es cosmopolita, está distribuido en todo el mundo, ¿verdad? Y pues y su prevalencia, pues, es mayor en países en desarrollo. Es común en zonas tropicales, en cálidos y templados, ¿verdad? Más o menos hay unos 500 millones de personas infectadas, y de esas un 10% son los que unos 50 millones tienen la enfermedad o manifiestan enfermedad, ¿verdad? Y unos 40.000 a 100.000 generalmente mueren por amibiasis, ¿verdad? Dentro de los parásitos es la tercera causa de muerte, ¿verdad? En los países donde llevan un control de esto, ¿verdad? Bueno, eso es el 3 que está ahí. Y la prevalencia de ellos, pues, además de que es muy variable,
puede ser muy variable y va del 1% al 50%. Las prevalencias más altas han ocurrido pues en África, ¿verdad? Y las prevalencias bajas pues van desde los países desarrollados, ¿verdad? Y igual pues en los países latinoamericanos. Yo me acuerdo que hace poco, cuando estaba haciendo esta revisión, cuando se hablaba de sobredimensión de la prevalencia en entomolítica, fui a revisar todos los trabajos que habían de esto sobre prevalencia de parásitos, y en nuestro país hacían antes ustedes o los de laboratorio clínico, no, ustedes siempre hacen trabajo, no, y medicina ya no están haciendo tampoco, no, hoy les dejan un curso. Entonces, y la prevalencia andaba entre el 28 al 30% de los casos de entomolíticas que reportaban. Obviamente, pues eso no es real, porque si nosotros hiciéramos una prueba que determine que en realidad se trata de entomolítica, la prevalencia no pasaría ni del 5%, si no es que menos. Entonces esta sobredimensión del diagnóstico de entomolítica obviamente ocurre en todos los países, porque estas pruebas rápidas obviamente no son baratas, ¿verdad? E invertir en hacerlas pues sería bastante costosa para los países latinoamericanos. El reservorio principal entonces es los adultos jóvenes, ¿verdad? Afecta a ambos sexos por igual. En el caso de la amibiasis intestinal, en la extraintestinal ya habíamos hablado que afecta más a los hombres, y en los portadores crónicos pues, bueno, aquí está, miren la cantidad de quistes que elimina una persona con entomolítica, son unos 15 millones diarios, una gran cantidad. Y por lo tanto es la fuente principal, es la fuente de infección principal, pues obviamente en la amibiasis. La enfermedad igual cuando es en niños pues se tiende, es más frecuente en los niños menores de 5 años, donde sí los cuadros a veces pueden complicarse, pero nadie va a tener ahora un niño pues obviamente con diarrea por más de una semana, ¿verdad? Siempre hay que llevarlo a consultar. Ya habíamos hablado un poco sobre la transmisión, de ingesta de alimentos, la ingesta de agua. Los quistes son muy resistentes al cloro, a la concentración del cloro normal que se usa pues en la potabilización del agua. Por lo tanto, si una fuente de agua se contamina con quistes, vamos a estar ingiriendo esos quistes en el agua potable. Y por eso pues el agua potable, para que esto no pase, pues debe ser asada por filtros especiales. Bueno, hoy todas las plantas tienen filtros en los cuales pues filtran estos parásitos, ¿verdad? Algunas bacterias también. Puede transmitirse a través de contacto directo, como estábamos hablando pues anteriormente. Igualmente los vectores mecánicos ayudan a su transmisión, pues ir a pararse en las muestras de heces y de ahí pues ir a pararse a los alimentos o a las verduras o a las frutas, y por lo tanto es necesario pues estar lavando todos esos alimentos que nosotros ingerimos. Hay factores que tienen que ver mucho con la transmisión, como la higiene personal o la costumbre siempre de lavarse las manos antes de ir a comer, ¿verdad? Aunque no hemos preparado los alimentos, pero hemos tocado monedas, hemos tocado billetes, vamos agarrados en los buses, ¿verdad? De los pasamanos, andamos tocando cualquier cosa, no sabemos la persona que tenga quistes y no se haya limpiado bien, haya dejado ahí quistes, ¿verdad? Siempre hay alguna explicación cómo nos infectamos, ¿verdad? Obviamente pues el saneamiento ambiental, generalmente si la persona utiliza pues áreas muy cercanas a los ríos para ir a defecar, puede contaminar esas fuentes, y si esa agua es utilizado por la población para y más en las zonas rurales para preparar sus alimentos, obviamente pueden ser una fuente de infección. Hay tendencia familiar en las infecciones de estos tipos. Generalmente si una persona tiene y es la que prepara los alimentos, hay una gran probabilidad de que todos estén infectados. Por eso pues cuando algunas familias que tienen muchachas les hacen exámenes, ¿verdad? Para no, ¿verdad? Y si tiene pues ni modo, y ya tiene tiempo de trabajar, hay que examinarse todos, porque hay una probabilidad de que tengamos nosotros algunas características como
como desnutrición y alcoholismo, pues aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad. Y en el caso de los pacientes con riesgo, generalmente aquellos que vienen a estas zonas endémicas, que son los turistas, ¿verdad? Ellos no aguantan una buena pupusa con curtido, ¿verdad? Al siguiente día están con diarrea. Obviamente eso no es que tenga amibiasis, porque la ameba no va a crecer tan rápido, pero pues nosotros, ha de ser rico el curtido con amibas, con el Helicobacter. Bueno, les cuento, es mi último día con tratamiento con el Helicobacter. Bueno, si no han recibido, es un tratamiento largo, y me ha fregado el estómago más que todo, pero sí tenía Helicobacter. Era muy... le decía a los compañeros que tenía la costumbre de que todo me hacía daño. Yo decía que era la comida, pero hay trastornos gastrointestinales que hoy sí ya se me quitaron. Hoy ya no me hace daño, hoy sí ya voy a poder comer algunos alimentos que decía yo que ya no lo soportaba, pero tenía que ver eso. Entonces nada más que son como 14 días con tratamiento, ¿no? Y obviamente las prácticas de relaciones sexuales son un riesgo también. Con respecto a la prevención, obviamente la higiene personal, el lavarse las manos, la eliminación adecuada de las heces, ¿verdad? En algunos lugares, más en las zonas rurales, siempre hay algunas personas que defecan pues en las afueras o al aire libre, y eso pues hay riesgo de contaminación de los alimentos a través de vectores mecánicos o contaminar las fuentes de agua. El uso de agua potable purificada, obviamente, ¿verdad? Aquí pues el agua tiene que haber pasado por un filtro, y como es muy resistente al cloro, pues entonces es necesario, si nosotros tenemos en la casa pues un filtro que a veces nuestros padres hayan comprado o lo tengan ahí en su casa, pues es mucho que menor. Y si tenemos agua, pues obviamente no hay forma de cómo pasarla por una filtración, con hervir 1 minuto es suficiente, destruye los quistes. Igualmente la desinfección de la fruta o de las verduras, podemos poner yodo, creo que al 2%, creo que lo venden en el súper, ustedes ven los frascos, le ponen unas 8 gotas por litro, dejan esas frutas o verduras con ese yodo por unos 10 minutos, y eso es suficiente para destruir a los quistes, ¿verdad? La eliminación de vectores mecánicos como las cucarachas y obviamente las moscas. No hay inmunoprofilaxis para la amibiasis, no hay vacunas, a pesar de que se han probado algunos como la Galgalnac como un antígeno, no ha dado buenos resultados, ¿verdad? Y es que la ameba tiene muchos factores de virulencia, ¿verdad? No solamente ese. El control es la investigación de contactos. Si una persona tiene eso, hay que recomendarle pues hacerle, todos los de la casa se examinen, se hagan examen de heces para buscar la posibilidad de que no se hayan infectado. Y las demás pues obviamente son actividades ya de pacientes que están ingresados, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes a la hora de manipularlos, porque siempre están eliminando quistes, ¿verdad? Acceso a las letrinas y agua tratada para las personas para evitar que se infecten, y obviamente el tratamiento específico, ¿verdad? Para los que manifiestan la enfermedad y para los portadores, como decía el compañero, ¿verdad? Si una persona tiene entamoeba histolítica, entamoeba dispar, y nos lo reporta el laboratorio, yo no me la jugara diciendo, no, es que puede ser dispar y por eso no tiene nada y no le voy a dar tratamiento. No, mejor hay que dárselo, ¿verdad? Porque ha ingerido caca, ¿verdad? O sea, sencillamente eso pasó, ¿verdad? Y así como es eso, hay un riesgo de poder ingerir otras cosas, ¿verdad? Yo creo que aquí es. Mi licenciado me había salido. Aquí pueden leer, pero yo les voy a preguntar de la presentación. Si quieren que se los dé, yo se los voy a prestar al licenciado para que o tenés alguna en campus o algo así. No. Bueno, en Classroom. Entonces le voy a decir para que me agregue y yo se lo subo allí. Les voy a dar la presentación también. O sea que no todos los docentes se la dan, pero igual, y si no, yo se las mando a algunos, ¿verdad? Y si quieren leer estos artículos, yo se los mando. Bien, gracias.
Como creo que ya no lo puedo, esta es la única clase que me dieron, así que iba a pedir más, pero el IC no quiso. No, tengo clases en otras, así que ahí nos vamos a estar viendo ahí en los pasillos. Gracias.